Bueno, Carolina Braco, nos asesoraste para el libro de La Primavera Árabe y el Invierno del Desencanto, una compilación de artistas de Norte de África y Oriente Medio. Y nos asesoraste en muchos aspectos en el libro, no solo en los términos, en frases y en cuestiones semánticas, sino en cuestiones culturales y conceptuales a las que se hacía alusión en el libro. Conociendo tu maravillosa capacidad de exposición, ¿podrás resumirnos en qué consistió el fenómeno de la primavera árabe en ese momento? Bueno, muchas gracias por convocarme para asesorar en este libro y para convocarme en esta charla. Hablar de la primavera árabe a casi ya 10 años de que comenzaron los acontecimientos que dieron lugar a la llamada primavera árabe, como se le suele decir por allí en los países árabes, da mucho para reflexionar y para pensar justamente un poco, bueno, en términos de contexto, cuáles fueron las condiciones de posibilidad para que se dieran esos acontecimientos que nos tocaron ver, y en mi caso me tocaron vivir en la región, y también, bueno, tener un poco de visión en retrospectiva de lo que vino después, teniendo en cuenta que en muchos de los países de la región hoy se están sucediendo revueltas, se están sucediendo revoluciones, y que muy probablemente sin esos acontecimientos no se estarían dando actualmente. Cuando hablamos de la primavera árabe, inevitablemente tenemos que comenzar refiriéndonos a algunos de los hechos que fueron como los detonantes, que surgieron en diciembre de 2010, primero en Túnez y luego en Egipto. Pero también es importante mencionar que son estallidos sociales o revueltas o revoluciones que no surgieron de la nada, sino que se venían gestando hace por lo menos una o dos décadas anteriores dentro de la región, que tienen que ver con la construcción de poder que se hizo luego de las independencias a mediados del siglo XX para la mayoría de los países, y que dieron lugar a la instalación de élites nacionalistas ligadas al poder militar, que se afincaron en el poder y que se fueron sucediendo a lo largo de las décadas, y que esto produjo un desgaste, y llegado ya a la década del 2010, una verdadera crisis de legitimidad. Ya habían quedado anacrónicas sus formas de poder, una forma de gobierno muy ligada a la corrupción, una corrupción generalizada de estas élites gobernantes nacionalistas, donde incluso se habla de la corrupción como un vínculo social, no solamente de las élites gobernantes, sino como una forma de relacionarse incluso al interior de las propias sociedades. Unas clases dirigentes muy aferradas a sus privilegios, unas capas medias verdaderamente muy débiles, una imposibilidad de organización en términos sindicales, en términos estudiantiles, por una gran fuerza represiva que se daba en la mayoría de los países, y nuevas capas sociales, sobre todo una juventud. Tenemos que tener en cuenta que la mayoría de la población en los países árabes es muy joven, que no tiene una identidad social estable. Dentro de este contexto, la represión, la censura, el despliegue de servicios secretos que se dan en la mayoría de los países hacían verdaderamente que fueran sociedades civiles que estaban verdaderamente asfixiadas, donde no había derechos humanos, donde no había derechos para las mujeres, y verdaderamente visto en retrospectiva podemos ver que todo eso fue un poco el caldo de cultivo que llevó a las manifestaciones dentro de la región. También cuestiones económicas, lógicamente, que tienen que ver con una miseria generalizada, la falta de trabajo, una profunda desigualdad, también relaciones que tienen que ver con discriminación de las minorías. Esto se ve muy claramente, por ejemplo, en el caso de Bahrein, con la discriminación hacia la minoría chií, en Egipto con la discriminación hacia la población copta ortodoxa, y una vez comenzadas las revueltas que, como te decía, comenzaron en diciembre de 2010 en Túnez, cuando
un hecho fundacional cuando Mohamed Bouazizi se prende fuego a lo bonzo, justamente porque se le impedía tener su negocio de venta ambulante de naranjas en un pueblo de Túnez, y eso de alguna manera siempre lo mencionamos, no solamente en términos anecdóticos, porque de alguna manera este acto fundacional resume todos estos factores que te estaba comentando, esta falta de futuro, esta crisis económica, esta miseria generalizada, estas redes de corrupción como un vínculo social a la cual él, por sus escasos recursos, tampoco podía dar el tributo que le tenía que dar a la policía, por ejemplo, para que le dejaran vender en el lugar donde él estaba vendiendo. Cuando sucede este hecho y estallan estas primeras revueltas en Túnez, en lo que se llamó la revolución de los jazmines, y muy rápidamente se esparce por todo el país, y ya el 14 de enero Ben Ali, el gobernante de Túnez, que hacía ya unos 30 años que estaba en el poder, renuncia y se va a Arabia Saudita, lo cual no es casual, pero bueno, quizás más adelante podamos retomar la conexión saudí con todos estos acontecimientos que estuvieron sucediendo. Verdaderamente es un punto de partida que da una esperanza y que produce un contagio dentro de la región que, como te decía, tenía como, bueno, unas características que, si bien cada país al interior tiene sus propias particularidades, estas características generales daban cuenta justamente de que, bueno, si había sucedido en Túnez, también podía suceder en el resto de los países este corrimiento de los líderes o de Estado. El segundo país hacia donde, digamos, se contagia este fulgor, digamos, sobre todo llevado adelante por los jóvenes, es Egipto, donde había también un contexto de conflictividad social, política y económica muy grande, con un gobernante, Hosni Mubarak, que también ya hacía unos 30 años que iba a estar en el poder, que estaba preparando a su hijo Gamal Mubarak para que lo sucediera en el poder, donde había habido unas elecciones legislativas abiertamente fraudulentas, que lo vimos en multitud de videos que se viralizaron por las redes sociales, y ahí, bueno, uno de los temas que trata el libro, que tiene que ver con justamente este lugar de la democratización de la información a partir de las redes sociales y de los ciudadanos siendo verdaderamente protagonistas de la difusión de los acontecimientos que se estaban dando en los países, en detrimento de una prensa, una televisión siempre cooptada por el Estado, siempre cooptada por el gobierno, siempre adicta a los gobiernos, que habían mantenido, digamos, bajado una línea durante muchísimo tiempo, y en la cual los ciudadanos verdaderamente no podían estar informados de los acontecimientos que sucedían cotidianamente en el país. En Egipto, como te decía, había un contexto verdaderamente de conflictividad social, política, agravado también por un hecho puntual, que fue la muerte de Khaled Said, un joven de Alejandría, que murió torturado a manos de la policía, y que verdaderamente también fue como un poco la mecha que encendió la revolución en Egipto, y que con el impulso de lo que había sucedido en Túnez, muy rápidamente se expandió en Alejandría, en el Cairo luego, y en muchas de las otras ciudades de Egipto. En Egipto verdaderamente fue espectacular la revolución en los términos justamente en los que plantea el libro. Por eso también creo yo que muchos de los artículos y de las reflexiones que trae el libro tienen que ver con la revolución en Egipto y de cómo se mediatizó esa revolución, cómo se grabó, cómo se imaginó, cómo se consumió también. Se consumieron las imágenes de esa revolución, pero bueno, volviendo al tema de
del contexto, en Egipto fueron 18 días de revueltas constantes, de tomar la Plaza Tahrir, que es la plaza que está en el centro del Cairo, que también hay una cuestión que es interesante señalar o tomar en cuenta, que esta toma del espacio público es algo que estaba muy negado dentro de los países, no solamente por una cuestión represiva, sino también por una carencia de espacios públicos, de espacios abiertos, con lo cual la toma de la plaza, el acampe que luego se armó allí en la plaza, fue verdaderamente un acto revolucionario y un acto performativo, ¿no? Porque además en ese acampe que se hizo en la plaza, había música, había obras de teatro, había proyecciones de películas, con lo cual verdaderamente fue un hecho revolucionario a todo nivel para lo que era la sociedad egipcia en ese momento, y que verdaderamente, bueno, se puede decir que triunfó en su primer objetivo, que fue derrocar a Hosni Mubarak. Hosni Mubarak renuncia el 11 de febrero de 2011, y luego tenemos, bueno, esta onda expansiva por toda la región, que, bueno, de Egipto se traslada a Libia, donde se da, bueno, una situación mucho más compleja por un ambiente ya, digamos, por la intención de Gaddafi de aferrarse al poder y combatir con todos los medios posibles, que también va a ser la decisión que va a tomar Bashar el-Assad en Siria, con lo cual, bueno, si bien, como te decía, las características generales que se dan dentro de la región las podemos identificar y las podemos marcar, luego la propia construcción de poder y las propias posibilidades de la sociedad civil van a ir dando que se den diferentes escenarios en los diferentes países. Pero en general podemos decir que hubo una ola expansiva que se denominó justamente, bueno, esta primavera árabe, y que incluso 10 años después podemos ver y podemos seguir percibiendo toda esta onda expansiva, porque aquellos países donde por diferentes razones no se manifestó o no se hizo eco de este espíritu revolucionario que surgió en Túnez y que se fue trasladando por toda la región, hoy vemos, por ejemplo, en países como Irak, como Líbano, como Argelia, como Jordania, que se están dando revueltas, y que son revueltas, bueno, que se autodenominan muchas de ellas como verdaderas revoluciones, pero que tienen un aprendizaje justamente de toda esta experiencia que se sucedió en estos primeros países, donde verdaderamente la contrarrevolución tuvo un impacto, si se quiere, mucho mayor de lo que tuvo esa primera revuelta, y que también podemos decir que en estos países que se están dando ahora estas revueltas o estas revoluciones, no, las personas que están en las calles, que están manifestándose, están aferrándose justamente a estas demandas con el aprendizaje de que si se abandona, de que la única lucha que se pierde es la que se abandona verdaderamente. Y vos además en todo este contexto, volviendo al fines del 2010 y 2011, tuviste la posibilidad de vivirlo de primera mano, ¿no? Porque estabas viviendo en el Cairo en ese momento. Contame un poco cómo fue eso, porque es inaudito. Sí, es una experiencia bastante particular la que me tocó vivir, porque si bien yo estaba viviendo en el Cairo desde el año 2007, cuando empezaron las revueltas sí que estaba en el Cairo, pero como justo se dio en diciembre, enero, yo justamente estaba aquí, estaba en Buenos Aires, había venido a pasar las fiestas con mi familia, así que de alguna manera también me convertí en una espectadora de la revolución. Fue un impacto bastante chocante, porque además yo vivía en el centro del Cairo, muy cerca de la Plaza Tahrir, con lo cual ver lo que estaba sucediendo en ese momento era bastante impactante.
sí que cuando me tocó volver en febrero de 2011, cuando finalmente pude volver, porque entre todos los acontecimientos que sucedieron, el día que yo tenía pasaje para volver al Cairo, que era el 28 de enero de 2011, estaba cerrado el aeropuerto, no había internet, no había teléfono, con lo cual, bueno, decidí quedarme aquí en Buenos Aires por unas semanas más. Y verdaderamente cuando llegué al Cairo, la realidad que me encontré fue otra completamente. Cuando cayó Hosni Mubarak, toman el poder las Fuerzas Armadas en un gobierno de transición, y luego, bueno, hubo elecciones, unas elecciones que ganaron los hermanos musulmanes, que llegaron a gobernar solamente un año, pero sí que me tocó estar ahí, y por eso quizás muchas veces cuando se habla de la primavera árabe, o cuando se habla de la revolución en el mundo árabe, parece que fueron solamente esos días, ¿no? Y por eso siempre a mí me gusta como retomar un poco este escenario anterior, o estas condiciones de posibilidad que dieron a estas revueltas, e incluso me parece que también es injusto pensar que solamente esos días tan impresionantes y tan espectaculares que dieron la vuelta al mundo fueron solamente una expresión de descontento, y que quedaron solamente allí. En Egipto y en otros lugares se habla de un concepto que es el Thawra al-Mustamerra, es la revolución continua, ¿no? Como una idea de que, bueno, sí, fueron esos días, pero la revolución continúa. Incluso ahora se sigue hablando de la revolución continua, porque justamente así como el sistema que mantuvo en el poder a Hosni Mubarak o a Gaddafi o a Ben Ali, no fue un sistema que se construyó en 10 años, una sociedad nueva tampoco se puede construir solamente en 10 años, y verdaderamente cada país está teniendo un recorrido distinto, algunos más afortunados como Túnez, que tuvo un proceso democrático mayor, aunque sí algunos reveses, pero bueno, sí por lo menos un proceso de justicia transicional bastante importante y bastante necesario, como conocemos bien aquí en Argentina, para poder de alguna manera reparar y reconstruir el tejido social, pero en otros países como en Egipto, donde al día de hoy, bueno, hay decenas de miles de presos políticos y desaparecidos, y una verdadera situación de represión y de censura bastante peor que la que había con Hosni Mubarak, dan cuenta de que verdaderamente las fuerzas contrarrevolucionarias en muchos casos fueron mucho más intensas que la propia revolución. Como dice Asef Bayat, que es un teórico egipcio, querían la revolución pero no querían a los revolucionarios, ¿no? Entonces, de alguna manera, se sigue reprimiendo, se sigue temiendo a la sociedad. Esto también es como bastante interesante, porque hay un agobio de la propia sociedad civil, de las propias expresiones de la sociedad civil, que tienen que ver, bueno, con también intereses extranjeros en la región, que nunca cesan, y que verdaderamente son factores que tenemos que tener en cuenta también cuando ponemos el foco o analizamos estos procesos como más en el largo plazo que se fueron dando en la región. Y volviendo un poco a ese momento cuando volviste al Cairo, ¿cómo fue el momento cuando se apagaron las cámaras, ¿no? Vos me contaste en alguna ocasión como los meses posteriores en el Cairo, que se vivía un ambiente como muy particular, ¿no? Como el momento después del espectáculo, ¿no? Sí, la verdad es que el momento post-revolucionario inmediato fue un momento de mucha violencia, de mucha confusión, porque verdaderamente, si bien hay una cuestión que hay que señalar, Hosni Mubarak renuncia, toman el poder las Fuerzas Armadas, y las Fuerzas Armadas, sobre todo el ejército, es una institución que por diversos motivos tiene mucha legitimidad, o tenía en ese momento todavía mucha legitimidad
dentro de la población. Entonces esto trajo como cierta tranquilidad de que, bueno, esta capa militar tomara el poder. Pero al mismo tiempo sí, era verdaderamente muy impresionante, para mí por lo menos, caminar por las calles y encontrarse con los tanques y con todas estas fuerzas especiales en la calle, y además porque eso, era como un ambiente de violencia total, donde todavía había grupos de jóvenes, por ejemplo, que saqueaban el Ministerio de Seguridad o que incendiaban sedes del partido del gobierno de Hosni Mubarak todavía, y había mucha confusión sobre quiénes eran como los verdaderos revolucionarios, quiénes eran los servicios, quiénes eran los Baltagueya, que son estos matones, que son especie de fuerzas paramilitares, o bueno, o policía de civil, que justamente lo que hace es, bueno, instalar conflicto para generar una situación de violencia, lo que también conocemos muy bien acá. Entonces, verdaderamente era una situación de violencia muy, muy importante, y sobre todo para las personas extranjeras que estábamos allí, también era una situación muy difícil, porque éramos todos potenciales espías, ¿no? Porque siempre de alguna manera se maneja este discurso todavía al interior de las sociedades, sobre todo como una bajada de línea muy fuerte desde los medios oficiales, que tiene que ver con que tenemos que estar unidos para defendernos de los extranjeros, ¿no? Así como una figura generalizante. Y dentro de esos extranjeros estábamos las personas que vivíamos ahí, que no éramos turistas, ¿no? Porque bueno, yo ya tenía una vida ahí, tenía un trabajo, hablaba la lengua, entonces esto es sospechoso siempre, incluso en la época, en esos 18 días que se tomó la Plaza Tahrir, se decía que, bueno, ahí justo lindando a la Plaza Tahrir hay un Kentucky Fried Chicken, una de estas de comida rápida. Y decía que desde Kentucky Fried Chicken, los extranjeros les estaban dando plata, o no sé si dólares, o plata, o libras egipcias, la plata local, que eran los que financiaban justamente, o que les pagaban a esos jóvenes para que estuvieran allí en la plaza. Entonces siempre, bueno, como hay una suspicacia, como también muchas veces aquí también escuchamos decir que las mujeres que militamos por el aborto legal, seguro y gratuito nos financian desde Estados Unidos. No digo, como que es un discurso que en ciertos circuitos se sigue manejando, y que tiene cierta mella. Entonces el hecho de, bueno, de ser extranjera en ese momento era verdaderamente complicado. La mayoría de los extranjeros no fuimos, porque la situación fue bastante complicada y bastante violenta para algunos de ellos. De hecho, hay un chico, Giulio Regeni, un estudiante italiano, que fue apresado y torturado hasta la muerte. Lo encontraron tirado en una zanja al lado de una ruta, creo que en la ruta que va del Cairo a Alejandría, y todavía se está pidiendo justicia por él. Ante ese escenario, lógicamente, no era una opción quedarse, y verdaderamente esto fue una gran pérdida también en términos económicos para Egipto, porque Egipto es un país que vive prácticamente en su gran mayoría del turismo, y entonces el hecho de que se diera toda esta situación de violencia, en la cual todavía se sigue dando, hizo que bajara muchísimo el turismo y mucha gente perdiera su fuente de trabajo. Bien. Con todo este contexto, y después de haber trabajado en el libro de Ripio, ¿cuáles fueron yo te había dicho antes de esta charla, que eligieras los capítulos que a vos te hubieran convocado más? En general son textos de artistas o de curadoras, pero bueno, vos tenés tu propia historia con el tema, así que ¿cuáles son los capítulos que te interesaron más o te convocaron más? Bueno, primero decir que verdaderamente el libro es un objeto hermoso, y que tanto para mí
como para muchas personas que nos interesamos en este tema, es verdaderamente un lujo que se haya citado este libro, sobre todo teniendo en cuenta, bueno, el esfuerzo que eso supone. A mí, personalmente, me parece que el texto fundamental, y quizás el que más me convoca, no solo en términos de mi historia personal, sino también en términos de mi recorrido profesional, tiene que ver, bueno, con el tríptico de la revolución, ¿no? de Mosserin. Mosserin es un grupo, un colectivo maravilloso que surgió en los días de la revolución, que además es un juego de palabras, ¿no? Porque Mosserin es como los que insisten, ¿no? Y además Masrin es egipcios, entonces es como un juego de palabras entre egipcios y estos como los que insisten, y que además se inserta de alguna manera en una tradición de manifiestos, ¿no? de estos manifiestos revolucionarios que tienen también una tradición dentro de los países árabes. Aquí no suena mucho, por ejemplo, el manifiesto de Getino y Solanas, pero los países árabes tuvieron sus propios manifiestos en este sentido, incluso en Egipto, antes del de Getino y Solanas, en 1968, luego otros manifiestos en el cine palestino y en el cine, en Argelia, tras un encuentro transcontinental que se dio en el 74, que habla, justamente de esta construcción colectiva, ¿no? De una construcción horizontal, colectiva, además, no estoy muy segura de la fecha exacta, pero sé que es de junio de 2013, y junio del 2013 además es un momento muy particular para la historia de la revolución egipcia, porque como te comentaba antes, tras la revolución, tras el gobierno de la cúpula militar, se hacen elecciones, gana Mohamed Morsi, el candidato de los hermanos musulmanes, y tras un año, justamente en junio de 2013, es derrocado por un golpe militar llevado adelante sobre todo por Abdel Fattah el-Sisi, que es el presidente hasta el día de hoy. Y entonces es un momento justamente que yo creo que la intención justamente del manifiesto es reivindicar de alguna manera aquellos objetivos y dar cuenta de que la revolución, esta cuestión de las imágenes de la revolución, ellos dicen, las imágenes no son nuestras, las imágenes son de la revolución, ¿no? Como también de alguna manera puede ser interpretado como que no dejar que se apropien justamente de todo este esfuerzo revolucionario que llevaba ya 2 años en ese momento, con este espíritu comunitario, colectivo, horizontal, queriendo sostener de alguna manera como todos estos ideales que se generaron en ese momento, con lo cual me parece que este manifiesto, que les invito a que lo lean en el libro, verdaderamente es un documento que da cuenta justamente, de eso, de ese espíritu, ¿no? De ese espíritu que no querían que se abandonara, y verdaderamente además es un texto bellísimo, que tiene muchísima riqueza, y que tiene que ver, con ese espíritu, ¿no? Justamente de resistencia, ¿no? Que había comenzado ya en algunos años anteriores de 2011, y que incluso al día de hoy, con todas las dificultades que mencionaba, continúa. Luego hay otro capítulo, yo elegí 3 capítulos que están relacionados, porque justamente me parece que este manifiesto es de lo más rico que tiene el libro. El segundo capítulo que elegí es este de Ciudadanos que Informan y la fabricación de la memoria colectiva, que justamente, recupera la experiencia de Mosserin, recupera esto de que algo estuvimos conversando, que tiene que ver con el periodismo ciudadano, ¿no? De la construcción de esta estética, o de esta cuestión desde que se bajaba desde los medios hegemónicos, y de proponer justamente una
una lectura o un registro de lo que estaba sucediendo a partir del registro de, bueno, con los celulares o con otros dispositivos que podían hacer los ciudadanos de a pie, que además reconfiguró de alguna manera también la idea de ciudadanía, que estaba bastante limitada en ese contexto. Además, esta cuestión de la universalización o la distribución de la información de lo que estaba sucediendo, porque bueno, con todos estos acontecimientos que yo estuve mencionando, de lo que sucedió con Mohamed Bouazizi o lo que sucedió con Khaled Said, nos enteramos gracias a la democratización de la información que nos dieron las redes sociales en un punto. A mí, personalmente, en consonancia con algunos también de los planteos que hay en el libro, me parece que se hizo al principio como se presentaba la primavera árabe como la revolución de Facebook o la revolución de Twitter, como si las personas que participaron fueran como meros seres pasivos, víctimas o atraídos simplemente por una convocatoria en Facebook, cuando fue verdaderamente mucho más de eso, mucho más que eso, pero que sí, las redes sociales y todos los otros dispositivos con los que contamos de un tiempo a esta parte, ayudaron a que se difundieran las imágenes, a que verdaderamente hubiera una distribución de la información que llevara justamente a ver lo que verdaderamente estaba sucediendo en los diferentes países. Luego el capítulo de digital, estético y efímero también retoma esta cuestión de cómo se construyen las imágenes, cómo se construye el relato sobre la revolución, retoma también la experiencia de Mosserin, y habla justamente de este uso de las imágenes de la primavera árabe y de la idealización o romantización que se hizo en retrospectiva, ¿no? de la primavera árabe. Antes, vos me preguntabas sobre mi experiencia con la primavera árabe, y parte de esa experiencia tiene que ver, bueno, con mi estar acá cuando eso sucedía, y si bien yo en ese momento no tenía como una proyección o una proyección profesional, si se quiere, de difundir o de analizar políticamente los acontecimientos que estaban sucediendo en la región, de repente me vi completamente interpelada por la situación, porque yo veía lo que estaban difundiendo aquí en los medios, porque fue la revolución, sobre todo en Egipto, fue difundida, no sé si 24 horas al día, pero sí que estuvo en la primera plana de muchísimos de los diarios más importantes del país, y estuvo presente en las pantallas de la mayoría de los canales, y verdaderamente la información que llegaba era completamente distorsionada, atravesada por, bueno, la lectura que se hace en general de los acontecimientos de Medio Oriente a través de las cadenas internacionales como CNN o la BBC, y ahí fue cuando yo tomé la decisión justamente, bueno, de empezar a hablar y de empezar a responder a las convocatorias que me hacían de entrevistas o de escribir y demás, porque verdaderamente se construía todo un relato de lo que estaba sucediendo que poco tenía que ver con la realidad en el terreno, ¿no? Y que de alguna manera me parece que a través del libro también podemos conocer justamente de manera transversal y a partir de la experiencia, y del análisis y de la comprensión que hicieron muchas de las personas que participaron de esos eventos, de tener como una visión como mucho más profunda, ¿no? Y mucho más transversal de los acontecimientos que sucedieron allí a través de las imágenes, a través de las prácticas artísticas, y a través de cuestiones que también en estos últimos años podemos relacionar con algunos acontecimientos que estuvieron sucediendo aquí en la región, en Chile, en Ecuador, y que verdaderamente parecía que también se venía como una ola, ya se estaba hablando de una especie de primavera latinoamericana o algo así, cortada por el virus, por la pandemia, pero creo que nos brindan como muchísimas herramientas también para poder entender y para poder analizar, y para no buscar hacer justamente, como lecturas improvisadas y desinformadas
de acontecimientos que tienen todavía una duración y una presencia, no solamente en la actualidad política y social de esos países, sino también de su propia construcción de su identidad cultural.